Sí, probando. Bueno, ahí disculpen que se me fue el internet y ya volvió. Gracias a Dios. Bueno, como le iba diciendo, ¿verdad? Vean que aquí la diferencia es que las X, aquí se pone la X sub 2 menos X sub 0, o sea, los extremos aquí, ¿verdad? Entonces vean cómo ahí, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y así sucesivamente va, ¿verdad? Vean acá. Perdón. Vean aquí. Entonces así es que se va haciendo esto, ¿verdad? Un momentito. Bueno, entonces aquí vean, aquí van todos, ¿verdad? La diferencia 1, la diferencia 2. Vean que aquí se van utilizando todo, ¿verdad? Y listo. Vean que aquí, bueno, aquí se hace por partes, vean. Que las X sub 3. Bueno, aquí está la diferencia. Aquí está X sub 3 con X sub 1 y X sub 3 con X sub 0. O sea, se hacen las dos, ¿verdad? Y así sucesivamente van. Vamos a hacer una acá. Aquí está un ejemplo. Vean donde van las X sub y, ¿verdad? Y subimágenes. Entonces vean cómo sacan las diferencias. La diferencia 1, que son la imagen, ¿verdad? Tito. Que es la imagen, ¿verdad? De X sub 1 menos X sub 0, ¿verdad? Que eso es lo que está aquí. Y X sub 1 menos X sub 0. Recuerden que eso parte a partir de X sub 0, X sub 1 y así sucesivamente, ¿verdad? Y aquí hago lo mismo, vean, aquí está, vean, menos y menos y así sucesivamente, ¿verdad? Y aquí exactamente lo mismo, ¿verdad? Lo mismo con esa, ¿verdad? Y si ustedes ven acá en la otra, ya en la otra, que está aquí, vean que ya sería con este de acá, ¿verdad? Y con este de acá. La segunda diferencia, ¿verdad? Y si Si lo ustedes ven, trabajo, no los agarro. ajá. Recuerden que el de abajo siempre va a ser, que lo doblamos acá, ¿vean? X sub 2, recuerden que aquí comienza a partir, este es X sub 0, X sub 1, X sub 2, ¿verdad? Que lo tomen en cuenta, siempre va a ser acá. Este va a ser X sub 0, X sub 1, X sub 2, ¿verdad? Y X sub 3. ¿Oyeron? Entonces aquí sería X sub 2 menos X sub 0. Entonces sería este que está acá. Entonces vamos a ver aquí. Voy a borrar. Perdón. Perdón, un momentito. Voy a borrar acá. Y vean que aquí abajo sería X sub 3 menos X sub 1 y así sucesivamente va. ¿Verdad? Que no me quiero borrar esto. Esto aquí está. Como les dije a ustedes. ¿Verdad? Este es X sub 0. Este es X sub 1. X sub 2. X sub 3. Entonces por eso es X sub 2 menos X sub 0, que es lo que estaba ahí, ¿verdad?
Entonces, por eso aquí es 2 menos 0. Después aquí sería x sub 3 menos x sub 1. Vean, aquí está, x sub 3 menos x sub 1. Y así sucesivamente va todo eso. ¿Oyeron? ¿Sí lo vieron? Entonces, ahora sí. Aquí está, ¿ven? Aquí está. Y después aquí vean, van como con cada uno. Por ejemplo, aquí se hace lo mismo con ellos, ¿verdad? Y vean que aquí es x sub 3 menos x sub 0. Y así sucesivamente va. Yo lo voy a llegar hasta aquí con ustedes, hasta acá. Entonces no se preocupen. Para que ustedes vean acá. Y listo. Eso es lo más que vamos a llegar para hacerlo. Entonces, recuerden que en este de acá, ay Dios mío, ¿qué se me está volviendo? Este de acá, la fórmula es x sub 3 y x sub 0. Pues eso es 3 y 0. Recuerden que aquí parte siempre de los, aquí es 0, aquí es 1, y es 2, y aquí 3. Por eso es que es x sub 0 acá. ¿Oyeron? Por eso este va a ser x sub 0, este va a ser x sub 1, este va a ser x sub 2 y este va a ser x sub 3. ¿Verdad? Entonces, así va a ser la formulita siempre, ¿oyeron? Así como está. Así lo van a plantear siempre. ¿Oyeron? Y entonces, de acuerdo a esto, y si yo aplico la fórmula, vean qué es. Para que no veo la fórmula. Que hay un error. Hay un error. Un momentito. Perdón. Y estos son los valores que están acá. Vean. Si ustedes ven aquí, aquí está a sub 0, a sub 1, a sub 2. ¿Verdad? Entonces, si ustedes ven aquí, está 0, 2 y 3. ¿Qué es esto que está acá? ¿Ven? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Perdón, ahí que me perdí un momento. Estos que están acá son en la fórmula, ¿ven? Estos valores que están acá, estos que están acá, siempre van a comenzar con este, el primero, va a ser a sub 0. Entonces, este de acá va a ser a sub 1, y este de acá va a ser a sub 3, y este de acá va a ser a sub 4. Y así sucesivamente, ¿oyeron? Entonces, esa es la fórmula. Y como les dije, si ustedes ven acá, detallado acá, esto de aquí, vean que en la fórmula, vean que la fórmula está así, vean. El primero va a ser x menos x sub 0 y va a ir seguidamente aumentando, multiplicando, multiplicando. Si era x sub x menos x sub 0, se multiplica por x menos x sub 1 y así sucesivamente va. ¿Oyeron? Se va multiplicando. Entonces, si yo hago esto y aplico eso ahí,
Vean lo que hacen ellos. Y lo vamos a poner acá para que lo entiendan, ¿verdad? Entonces, esos son los resultados, ¿verdad? Siempre el primero va a ser a sub 0. ¿Oyeron? Que es el primero que está acá. La diferencia. Profe, Ajá. luego de A sub 1, ¿no sigue el 2? O eso es así fijo. A sub 3, después del 1. ¿Cómo? Es que pone A sub 0, A sub 1, sub 3 y luego A sub 4. Ahí no va el 2. O es así. ¿A dónde? En donde puso A sub 3. Ajá. Ahí no va el 2. Es así. Este de A aquí. sub 3. Este. Ajá, el que está señalando Ah, sí, puso perdón. Sí, a A3. sub 2. Sí. Gracias. A sub 2, sí. Sí, perdón. Gracias. Ya le entendí lo que me quiere decir. Aquí sería sub 2. Aquí es sub 3. Entonces vean que eso fue lo que hicieron ellos acá. Perdón, digo que me perdí un momentito. Entonces vean lo que hicieron ellos acá. Aplicaron la formulita, ¿verdad? Entonces, bueno, con A sub 0, que en ese caso era 0, más A sub 1, que era 2, y vean que es X menos 0, porque recuerden que X sub 0, como se los dije siempre, ¿verdad? X sub 0 era 0, X sub 1 es 1, X sub 2 es 2, y X sub 3 es 3, ¿verdad? Así sucesivamente va ahí. De acuerdo a cómo está ahí, ¿verdad? Y concuerdan con los números, sí concuerdan, pero puede ser que no concuerden, ¿oyeron? O sea que puede ser que sea X sub 0, pero ahí en vez del 0 esté un 3. Y no necesariamente quiere decir que porque está el 0 tiene que ser 0, no. Recuerden que siempre el orden de ellos, va a ser el mismo. X sub 0. Y aquí concuerda o que era 0. Pero bien no puede estar 0 y puede ser 3. Y va a ser exactamente lo mismo. Siempre va a comenzar con X sub 0. ¿Oyeron? Y entonces aquí sería X sub 1, perdón, y aquí X sub 2, y aquí X sub 3. Aquí concuerdan ellos, sí concuerdan, pero no necesariamente tienen que ser igual siempre, ¿oyeron? Tienen que ser igual siempre, ¿verdad? Y entonces, si ustedes ven acá, que eso fue lo que hicieron ellos acá. Y bueno, sustituyendo, X sub 0 es 0, X sub 2 era 3, entonces X menos X sub menos 0, X sub 1 era 1, y así sucesivamente. Ya ellos resuelven todo esto, ¿verdad? Lo resuelven como tiene que ser. Y llegamos al final que es X a la 3 más X, ¿verdad? Entonces, ese es el procedimiento y la fórmula de esto. Entonces, yo quiero avanzar con otro. ¿Tienen alguna duda con este o no? La base de este es este cuadrito, ¿vean? Este cuadrito de acá. Ese va a ser la base. Y si entonces se van a guiar con esta formulita de acá, ¿vean? Esta es la fórmula. Estas son las fórmulas que van a ir ahí siempre. ¿Oyeron? Estas son las fórmulas que van a ir siempre. Entonces, con eso se van a guiar. Profe, ¿y cómo Ajá. sabe uno cuál de esas tiene que utilizar? ¿Cómo cuál de esas tiene que utilizar? Sí, porque son varias. ¿Cómo sabe uno? O todas las fórmulas se usan de una vez. O sea, eso lo van a averiguar siempre, pero recuerden que lo que se utiliza al principio, lo que se utiliza son, la fórmula es esta, recuerden, vean, la fórmula es esta. La fórmula es esta. Es esta. Bueno, es polinomio, es algo con P de X. P de X, perdón. Es el A sub 0. Que el A sub 0, ¿quién va a ser siempre? El valor, la primera imagen. Este va a ser mi A sub 0. Más A sub 1. ¿Qué va a ser? ¿Quién va a ser? Es este resultado de acá. Este va a ser mi A sub 1. Por X menos X sub 0. ¿Verdad? Que recuerden que yo les dije a ustedes que este de acá
es X sub 0, X sub 1, X sub 2 y X sub 3. Van a estar ahí. ¿Verdad? ¿Y quiénes son las X? Entonces son estos valores que están acá. Esas son las X. ¿Verdad? Solo que siempre el primero va a ser X sub 0. Y recuerden que ahí concuerda, sí concuerda. Que es 0 y 0, pues no necesariamente tiene que ser así. Más A sub 2. ¿Que quién va a ser A sub 2? Va a ser este de acá. Y aquí multiplicamos X menos X sub 0 y X menos X sub 1. ¿Verdad? Y este de acá va a ser A sub 3. Y entonces aquí va a ser A sub 3 igual X menos X sub 0, X menos X sub 1 y X menos X sub 2. Y listo. ¿Y ya? Eso es. Y vean aquí, yo no había visto esto, hasta ahorita lo acabo de ver. Hasta ahorita. ¿Cómo yo sé cuáles son las X que tienen que ir abajo? Que me preguntó ahora Jorge, ¿qué me preguntó? ¿Quién fue que me preguntó? ¿Quién fue? ¿Ah? ¿Jorge? Jorge, ¿quién fue que me preguntó ahora? Las X. Bueno, alguien me preguntó. Si ustedes ven aquí, fijémonos en esta, con esta. ¿Quiénes son los iguales ahí? En el paréntesis, este con este, ¿sí o no? Entonces, por eso es que abajo se resta X sub 2 menos X sub 0, que son los que me están quedando ahí. Si ustedes ven acá en este también, vean, este con este son iguales, entonces el resto de X sub 3 menos X sub 1. Si ustedes ven acá, aquí lo mismo, vean, X2, X sub 1, X sub 2 y X sub 1. ¿Quién me quedó? X sub 3 y X sub 0. Esos son los que se restan. ¿Lo vieron? Ahora sí, más claro, sí. Ahora sí quedó más claro. Sí, profe. Entonces así se hace eso. Si en algún momento yo quisiera averiguar otra de ahí, de esas, por ejemplo, si yo quisiera, aquí hay otro valor abajo, ¿verdad? Yo quisiera averiguar otra diferencia, se hace igual, ¿verdad? Pero vamos a llegar hasta ahí. No le voy a poner más de esas. ¿Oyeron? Entonces aquí sería averiguar la fórmula por diferencias divididas, ¿verdad? Estamos bien ahí entonces. Bueno. Vamos a, entonces aquí. Y vamos a hacer un ejemplo de esto, pero no. Vamos a pasar al otro. Listo. Voy a dejar de compartir. Y vamos a compartir ahora esta. Vean, esta de acá sí tiene su cosita bonita. No es difícil, pues sí tiene sus cosillas. Vean. Vean, congruencias. ¿Qué es una congruencia? Y vamos a ver unas propiedades. Un entero A es congruente a un entero A', o sea, otro número, módulo, ¿verdad? O un entero M, si A menos ese número que está ahí es múltiplo de M. Ojo lo que está diciendo, ¿verdad? Si A menos el número es múltiplo de M y se representa de esta manera. ¿Oyeron? Vean. Al decir que es múltiplo, ¿qué quiere decir eso? Ya, y que si yo resto A menos el número que está ahí, ¿verdad? Tiene que ser un número que esté en, que multiplicado por algún Z me dé eso. Por eso que está aquí, ¿ven? ¿Ven? Bien, por eso esto lo es múltiplo. Esto, ¿ven? Recuerden que para que sea múltiplo, es que yo pueda multiplicar un número ahí, por ejemplo, 28. Yo sé que 28 es múltiplo de 7. ¿Por qué? Porque en la tabla del 7 hay un número que multiplicado por 7 me da 28. Por eso yo sé que es múltiplo de 7. Y eso es lo que está acá, ¿ven? Esto que está acá es esto mismo que está acá. ¿Oyeron? Por eso es múltiplo.
Entonces, pero aquí es que para que sea múltiplo tiene que ser la diferencia. ¿Oyeron? Y vean lo que dice acá. A menos, o sea, el resultado de ese pertenece, esto nada que ver acá. ¿Oyeron? ¿Verdad? Entonces, vean aquí, por ejemplo, este ejemplo. 14 y 2. Yo sé que ese es un módulo de 12. ¿Por qué? Bueno, perdón. Este yo sé que es módulo de 12, en este caso, porque existe el 14 menos 2, ¿sí? Que es igual, esto igual a 12, ¿sí o no? Y este 12, que está acá, es múltiplo de 12. Por eso yo sé que ellos son congruentes. ¿Quiénes son congruentes? El 14 y el 2. Y en el caso de 4, 19 y 5, profe. Ajá. Yo sé que el 4 y el 4 con el 19 y el 5 sí son múltiplos. ¿Por qué? Porque si usted haga, recuerde que siempre es, la fórmula es este menos este, ¿verdad? Siempre es el primero menos este. Entonces sería este menos este. Recuerden que por múltiplos no importa, por múltiplos pueden ser negativo o positivo. ¿Por qué? Porque a mí lo que me importa es que exista un número que pertenezca a los z que sea múltiplo de ese, ¿verdad? Que se pueda multiplicar y me dé ese resultado. Entonces yo sé que es múltiplo, ¿por qué? Porque yo sé que 4 menos 19 es menos 15. Y menos 15, si ustedes ven acá, es un múltiplo de 3. ¿Por qué menos 15 es múltiplo de 3? Y porque si yo multiplico, perdón, de 5. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 5, que es el que está acá, ¿verdad? Porque ese es, por menos 3, ¿me da cuánto? Menos 15. ¿Lo vio? Ahora sí. Sí. Correcto, entonces por eso es. Recuerden que recuerden que el número que está ahí tiene que ser múltiplo. El número que me da aquí, el del resultado de la resta, tiene que ser múltiplo del que está acá. ¿Oyeron? El de este que tiene que ser múltiplo. Entonces quiere decir de que tiene que existir un número entero que multiplicado por ese me dé el resultado de la resta. Para que sean congruentes esos dos números. ¿Sí entendieron? ¿Ah? ¿Estamos bien todos, sí? Listo. Entonces, esa es la definición de congruencia entre dos números. Vean que no es nada del otro mundo, ¿verdad? Ahora, si A y B son enteros, entonces las relaciones A congruente con B con 0 y A y B son equivalentes, de modo que la relación de congruencia módulo 0 es precisamente la relación de identidad o igualdad en el conjunto de números enteros. ¿No es lo que está diciendo eso, verdad? Ahorita vamos a ver eso. Cualquiera que sea M que pertenece a los enteros, la relación, ¿verdad? Que de la congruencia con A y B equivale a lo mismo cuando es negativo. Es lo mismo, ¿verdad? Siempre se va a cumplir. ¿Por qué? Porque siempre se va a cumplir. Porque si ustedes ven acá, y si yo tengo, por ejemplo, vamos a poner acá, 8 congruente con 2, ¿verdad? Para un módulo que sea 3, digamos. Claro que es congruente. ¿Por qué? Porque si yo hago la resta de 8 menos 2 me da 6 y 6 es múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque existe un número que multiplicado por 3, que es el 2, me da 6. ¿Está bien? Entonces, eso mismo se puede cumplir también cuando el módulo es menos 3, o sea, cuando es el opuesto. ¿Por qué se puede cumplir? Porque ya hay 6, es lo mismo, y claro que va a existir un número, ¿verdad? Que multiplicado por menos 3 me dé 6, que es el menos 2, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Vean que a mí lo que me importa es que yo sé que existe un número que multiplicado me dé el resultado que está acá, que es múltiplo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no?
¿Sí entendieron eso, sí o no? Lo de la congruencia. Alguien que me diga que no, alguien que todos estamos de acuerdo. Por mí sí, profe. Bueno, todos estamos de acuerdo. Sí, Que no yo es también ya agarré el toque. ya agarro toque, bueno, está bien. Excelente. Entonces, eso es así, ¿verdad? Listo, seguimos. Y la dice aquí que la congruencia de A y B es válida cualesquiera que sean los enteros de A y B. O sea, que claro, que porque recuerden que cualquier número es múltiplo de 1. Eso es ilógico, ¿verdad? Por ser, ¿verdad? Entonces, para cualquiera cumple que sea ahí el módulo 1, ¿verdad? De la definición de congruencia sería directamente el siguiente criterio para decidir si dos enteros son congruentes, módulo, un entero m es diferente a 0, sean estos dos, ¿verdad? A y A', enteros, tales que el resto de ir A menos A' entre M. O sea, ¿eso qué quiere decir? Esto en otras palabras, que si yo hago esto quiere decir que el resto, o sea, el resultado de la diferencia de estos dos números que me dan, siempre se va a poder dividir entre M. Eso es lo que me quiere decir eso, ¿oyeron? Eso es lo que quiere decir, por ejemplo, yo sé que, entonces, ellos, por ejemplo, como el mismo ejemplo, 8 con este. ¿Por qué? Porque ya si 8 menos 2 da 6 y yo sé que 6 se puede dividir entre 3, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir eso, ¿oyeron? Esa parte que está ahí. Eso es lo que quiere decir eso. Eso. Nada del otro mundo. Proposiciones. Sea M un entero que cumple las siguientes propiedades. Que la diferencia de estos va a ser múltiplo de aquí de cualquier número, claro. ¿Por qué se cumple esto? ¿Por qué? Porque recuerden que a mí me decía que el resto de ese número tiene que poder dividir con el módulo ahí. Y claro, si aquí si son iguales y yo hago, por ejemplo, yo hago 2 menos 2, digamos que fuera el caso de 2 y 2, con módulo, cualquier módulo, 3, digamos, no importa. Y 2 menos da 0, yo sé que 0 se puede dividir entre 3, ¿verdad? Y se cumple, ¿oyeron? No es múltiplo, pero sí se cumple por la propiedad anterior, ¿verdad? Por el resto de la diferencia. ¿Oyeron? Esta otra propiedad que dice que es lo contrario, ¿verdad? Y claro, cumple lo contrario. ¿Por qué? Porque si yo tengo, vamos a poner otro ejemplo, vamos a poner 6 y 2, y el módulo de 2, módulo de 2 acá. Yo sé que 6 menos 2 da 4, y 4 se puede dividir entre 2. Entonces, como 4 se puede dividir entre 2, son congruentes, esos son números, y hago lo mismo también, y ahí va a ser lo mismo, ¿verdad? Al revés. Igual, porque sería 2 menos 6 queda menos 4, y yo sé que menos 4 también se puede dividir entre 2, ¿verdad? Entonces existe un número que multiplicado por 2 me da menos 4, que es 2 por menos 2, ¿verdad? ¿Vamos a entender esas propiedades, sí o no? ¿Ah? Bueno, estamos bien ahí. Nada del otro mundo. Bueno. Y esta de aquí, vean que esto de aquí es que si cumple que dos números son congruentes y al otro lado también cumple que son congruentes, pero tienen en común este número de acá. Vean. Entonces, ya estos dos de acá van a ser congruentes también. ¿Oyeron? Entonces es una propiedad. Si quieren hasta lo pueden comprobar con números más adelante ustedes mismos. ¿Oyeron? Entonces, nada del otro mundo, son proposiciones, ¿verdad? Recuerden que una proposición siempre va a ser cierta. Y esta es la parte que me interesa a mí un poquito bastante, dicen.
Para cada entero M, la congruencia módulo M es una relación de equivalencia en el conjunto Z de los enteros. La clase de equivalencia de un entero A con respecto a la congruencia módulo M se denomina la clase de congruencia de A módulo M y se representará la clase de congruencia de A módulo M mediante esa denotación. Se va a denotar así. ¿Y quiénes son esos así? ¿Quiénes son? Son todos los A' que pertenecen a Z, tal que A' con A son congruentes con en el módulo M. O en otras palabras también, que esta que se va a utilizar más, esta de una vez le digo que esta que se va a utilizar más es esta. Ahora, ¿de dónde deriva esto? ¿Por qué esto? Porque recuerden que vean que esta es la definición. Pero recuerden que la definición era que A', en este caso que A' está primero, ¿verdad? Menos A era igual a un M por Z. Recuerden que esa era la definición, ¿verdad? Que la diferencia siempre va a ser igual a lo que está aquí multiplicado por cualquier número entero. Y yo se lo comprobé con números ahí. Entonces, ¿qué hacen ellos solamente aquí? Bueno, dicen que A' es igual a M. Bueno, ponen la A primero, eso no importa. Lo que estoy diciendo es bueno hacer un despeje solamente. Entonces, A más M por Z. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la clase de congruencia siempre va a estar dado por el número que está aquí más el módulo multiplicado por Z. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que son todos, vamos para que usted lo vea. Vamos a verlo acá. Si yo tengo, por ejemplo, la clase de 2 y pongo aquí 3. Entonces, ¿a qué es eso igual? Vamos a hacerlo primero con los primeros valores, con los valores de, por ejemplo, vean que aquí el Z es el que va a cambiar y Z están en los enteros. Usted quiere decir que Z puede ser cualquier número negativo, cualquier número positivo. Entonces, ¿cómo sacan ustedes eso? Bueno, al hacerlo con cualquier número negativo, esto va a ser infinito. Vamos a hacerlo con los dos primeros números negativos, el 0 y los dos números positivos. ¿Qué pasa si yo aplico esto aquí cuando Z es menos 2, digamos? Z es menos 2. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Vean que dice aquí que es A. En este caso, ¿quién va a ser A? Este va a ser A y este va a ser M. Entonces, ¿quién sería A? A sería 2 más M sería 3 por Z, que sería menos 2. Ya hay 3 por menos 2 da menos 6 más 2 da menos 4. Ese sería el primero. Bueno, aquí hay valores antes que eso, ¿verdad? Porque recuerden que es Z y Z es infinito, ¿verdad? Todos los números negativos y positivos que hay. Yo estoy yendo primero con los dos valores para hacer una representación, digamos, una representación. Ahora aquí pongo 2 más, ahora lo voy a hacer cuando Z es menos 1. Vean que el que va a cambiar siempre va a ser solamente este de acá, porque todo el resto se mantiene exactamente igual. ¿Oyeron? Se mantiene exactamente igual. Y si yo hago eso aquí, eso me da menos 1. Le pongo menos 1. Y ahora lo hago para Z igual 0. Entonces 2 más 3 por 0 y eso da 2. Y lo hago igual para 1, 2 más 3 por 1 y eso da 5. Y lo hago igual para 2 y eso da 8. Y entonces, y esto va infinito. ¿Oyeron? Entonces, si ustedes ven eso como una asociación, y si ustedes ven acá, para que ustedes vean bien, y lo vean bien, ¿verdad? Si eso va como de 3 en 3, contando en la recta numérica, ¿sí o no? Pues sí son otras palabras. Pero vean que ahí está. Y así se representa entonces la clase de congruencias. ¿Oyeron? De esa manera. ¿Entendieron eso, sí o no? No es nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Son las clases de congruencia. ¿Sí entendieron? ¿O no entendieron? Sí, profe. Bueno, Yo sí, profe. está bien. Ya casi terminamos, a las 2:30 terminamos. ¿Oyeron? Yo creo que da tiempo hasta las 2:30 de esto. Vean, entonces aquí hicieron ejemplos ellos, vean. Son ejemplos donde ellos hicieron todas las clases y eso lo hicieron con los tres. Por ejemplo, aquí lo hicieron con
los cuatro primeros números negativos y positivos. Hicieron ellos. Y ahí lo fueron diciendo con cada uno de ellos, ¿oyeron? Entonces vean que aquí yo puedo sacar diferentes clases de congruencia. Cuando es 0, cuando es 1, cuando es 2, cuando es 3, cuando es 5, siempre con el módulo 5, ¿verdad? Módulo 5, módulo 5, módulo 5. ¿No oyeron? Y listo. Y entonces vean que yo puedo representar en este caso, por ejemplo, aquí. En este caso, que las clases de congruencia se puede representar de esta manera como está acá. ¿Oyeron? Y listo. Así se hace eso. Así se hace eso. Seguimos. Vean esto de acá, que son demostraciones. Dice acá, en el siguiente enunciado se expone el comportamiento de relación de congruencia módulo un entero M con respecto a operaciones de adición y de multiplicación en el conjunto Z de los enteros. Bueno, voy a demostrar la primera, porque yo se los voy a decir de una vez. Bueno, vamos a demostrar todo rápido para que ustedes entiendan cómo demostrar una cosa. Recuerden que yo parto de una hipótesis y quiero llegar a mi definición, o sea, lo que es correcto. En este caso, mi hipótesis... Un momentito, por favor. Porque salir tan... Bueno, no importa. Vean. Esto es lo que quiero que ustedes comiencen a saber demostrar. Lo que es importante que ustedes sepan demostrar. Aunque no lo quieran, no crean, es muy importante. Vean. Si ustedes ven aquí, dice que A sub 1 y B sub 1 son congruentes en el módulo M. ¿Está bien? Y A sub 2, B con B sub 2 son congruentes en el módulo M. Entonces, esto que está acá, ¿por qué me está saliendo así? Bueno, no importa. Qué raro. Entonces, no. Ya voy, un momentito, que no entiendo por qué se me está... Ah, ya. Lo toqué sin querer. Bueno, entonces, esto que está acá es la hipótesis, porque es lo que me dan que es verdadero. Y donde dice el entonces, recuerden que el entonces como implica. Entonces yo quiero averiguar esto que está acá. Esta es mi conclusión. La hipótesis es algo que siempre se cumple. ¿Oyeron? Entonces, si yo aplico definición acá, dice que ellos son congruentes. Entonces recuerden que para que sean congruentes quiere decir de que para que sean congruentes, te quiere decir, vean que esta es la hipótesis. A sub 1 es congruente con B sub 1 en el módulo M. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ah, bueno, que A sub 1 menos B sub 1 es igual a M multiplicado a un Z, Z que pertenece a los enteros. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad que sí? Ah, bueno, entonces yo aquí hago lo mismo. Si yo pongo aquí A sub 2 congruente con B sub 2,
en un módulo M, esto es lo mismo que decir A sub 2 menos B sub 2 igual a un M por un Z prima, digamos, pongámosle prima, no importa, Z prima que pertenece a los enteros. Porque no es el mismo Z, ¿verdad? No puedo decir que son los mismos. Esa es mi hipótesis. Entonces, yo aplicando hipótesis acá, yo puedo decir esto. Entonces, yo puedo sumar a ambos lados de los términos. O sea, puedo sumar esto que está acá con esto que está acá. Eso se puede hacer siempre. ¿Oyeron? Entonces yo puedo decir, bueno, que A sub 1 menos B sub 1 más A sub 2 menos B sub 2 es lo mismo que decir M por Z más M por Z prima. ¿Vamos entendiendo, sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo decir yo aquí? Bueno, yo puedo decir que A sub 1 más A sub 2 es lo mismo que decir menos, saco un factor común con la B y me queda B sub 1 más B sub 2. ¿Verdad que sí? Entonces, estoy solamente sacando un factor común. Bueno. Y esto es igual, saco un factor común acá, el del menos con la B, ¿verdad? Y quizás un factor común aquí de la M. Entonces la M, y sería aquí todo es Z, más Z prima, bueno, Z prima, perdón. Y vean qué importante esto de acá. ¿Por qué? Porque si ellos dos pertenecen a los enteros, entonces esto de acá también va a pertenecer a los enteros. Y entonces, si ustedes ven aquí, la definición de congruencia me dice que la diferencia entre ellos dos va a ser igual a un M por un entero. Entonces, esta es la diferencia, vean, esta es la diferencia de ellos dos. Entonces, ¿qué digo yo? Bueno, yo puedo decir que A sub 1 más A sub 2 es congruente a B sub 1 más B sub 2 en el módulo, ¿quién? M. ¿Por qué? Porque recuerden que esto es como el Z. Y queda comprobado, entonces, por lo tanto, se cumple. ¿Sí entendieron o no entendieron? ¿Ah? Sí, ¿Alguien profe. que? Bueno, así, vean, yo quiero que ustedes comiencen también a demostrar así cosillas, a aplicar demostraciones así. ¿Oyeron? Porque son importantes. No sé. Se las voy a poner de una vez para que lo tengan en cuenta y la vayan haciendo y la vayan practicando. Esta viene en el próximo examen. No voy a hacer esa la van a hacer ustedes. Esta viene en el examen para que recuerden. Y si algún día tienen tiempo de hacerla, la hacen. Eso sí, no me pregunten cómo se hace, porque viene en el examen. Pero es por el mismo rumbo de estos. Vean que aquí yo sumé esto con esto. Va por ahí lo mismo. Yo ahí voy a aplicar lo que a mí me conviene. Eso es importante. Recuerden que yo puedo sumar o puedo restar o puedo multiplicar o puedo dividir ambos lados de igualdades. Eso lo puedo hacer a conveniencia mía siempre, ¿oyeron? ¿Sí me entendieron? Listo. Voy a hacer el 2. El 2 me dice que A sub 1 es congruente a sub 1 en el módulo M. Bueno. Por definición, entonces, yo sé que A sub 1 menos B sub 1, ¿verdad? Es igual a un M por Z. ¿Verdad? Entonces, ustedes cuando hay una igualdad, yo en igualdad puedo hacer lo que yo quiera. ¿Oyeron? Porque para eso sirve la igualdad. Entonces, ¿yo qué puedo decir aquí? Yo puedo decir, bueno, yo voy a multiplicar por un menos.
a ambos lados de la igualdad. Entonces multiplico aquí por menos a sub 1 menos b sub 1 igual a m, bueno, menos m por z por z. Este z pertenece a los enteros. Bueno, entonces yo esto lo voy a acomodar a la conveniencia mía ahora. ¿Qué hago yo entonces? Bueno, este menos lo voy a poner aquí, a la par de cada uno de ellos. Y entonces aquí lo pongo menos, y aquí pongo entonces menos b sub 1. Es por conveniencia mía. Entonces ese menos lo distribuye con cada uno de ellos. Y por conveniencia mía también, este menos lo voy a poner a la par del z. Y vean, como si z pertenece al entero, entonces el opuesto de él también va a pertenecer a los enteros. Entonces esto igual sigue perteneciendo a los enteros. Entonces no hay ningún problema. Entonces, aplicando la definición, entonces yo puedo decir que menos a sub 1 es congruente con menos b sub 1 en el módulo m. ¿Sí entendieron o no entendieron? ¿Ah? ¿Alguien que no entendió? Todos estamos bien entonces. Profe, no sé, me parece como enredado. Qué enredado. No sé eso. No hay que O usted sea, solo tengo que decir que Z pertenece a Z y ahí me voy acomodando. es que usted tiene que construir todo a conveniencia suya. Por ejemplo, yo allá en los otros yo sumé todo. ¿Para qué sumé todo? Y para que. Y recuerde que usted lo que tiene que dejar siempre aquí es, vea, esto, con con este, son los que van a ir acá. Entonces usted en algún momento tiene que decir, bueno, mira, porque por definición, recuerde que la definición de congruencia es que yo resto ellos dos y esto tiene que ser multiplicado por un m. Bueno, eso tiene que ser igual a m. Tiene que ser igual a m por un z. Entonces, ese z usted lo va a construir. Y recuerde que aquí era poner aquí a sub 1 más a sub 2 menos b sub 1 más b sub 2. O sea, usted tiene que construir eso así de esa manera. Eso es como entrar por la cocina. Y entonces ese z de acá en donde usted tiene que decir, bueno, ¿cómo lo hago? Entonces por eso yo saqué un factor común ahora, la m. ¿Ya? Por eso. Entonces, vea en esta que hice yo. ¿Qué hice en esta yo? Como tiene que dar negativo acá, como en esta de acá, yo tenía que llegar a esto. Yo tenía que llegar a esto, que menos. Yo tenía que llegar a esto. Que menos a sub 1 menos b sub 1 tiene que ser igual a un m multiplicado por un z. Eso es lo que tenía que llegar yo. Y entonces, ¿qué hice yo aquí? Bueno, por definición, ese es esto. Por definición. Entonces, ¿qué digo yo? Bueno, voy a multiplicar a ambos lados por un menos. Entonces, este es el menos que estoy multiplicando. ¿Por qué estoy multiplicando a ambos lados por un menos? Porque yo sé que en este caso tengo que convertir la a en un menos. Y para convertir la a en un menos, ya yo solamente tengo que multiplicar a ambos lados por un menos. Y entonces, ¿qué hago yo? Bueno, distribuyo este menos con el a sub 1 y este menos con el b sub 1. Y vea que ya estoy llegando aquí a esta parte de acá. Bueno, pero ahora yo tengo que ver cómo es que hago para que la m quede sola. Y si usted ve aquí, la m estaba con el menos. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, solamente como es una multiplicación, voy a poner el menos con la z. Y ahí solamente, ya ahí donde usted dice, bueno, y si z pertenece a los enteros, el opuesto de él también va a pertenecer a los enteros. Así de simple. En la otra,
Para que usted vea la otra. En la otra, si usted vio, para que usted vea la otra, yo llegué a esto, vea. A sub 1 menos B sub 1 igual a M por Z. Yo llegué a esto. A sub 2 menos B sub 2 igual a M por Z prima. ¿Por qué Z prima? Porque no pueden ser el mismo Z. Ellos no son el mismo Z. Recuerden que es por un Z cualquiera. No puede ser el mismo. Entonces, ¿qué hago yo? Como les dije, ustedes van a trabajar por conveniencia. En este caso, a mí me conviene dejar en un mismo lado las A y las B y aquí las M. ¿Por qué? Porque yo tengo que transformar esto en un más. Y ahora, como aquí la propiedad es un más, aquí, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo voy a sumarlos mejor. Entonces, sumo aquí A sub 1 menos B sub 1 más A sub 2 menos B sub 2. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Entonces, y aquí es M por Z más M por Z prima. Y entonces aquí donde uno dice, ah, mira, pues yo tenía que llegar a esto. Yo tenía que llegar a esto. Yo tenía que llegar que A sub 1 más A sub 2 menos B sub 1 más B sub 2 es igual a un M por Z, por algún Z. Entonces aquí donde usted dice, ah, bueno, voy a comenzar a ordenar eso. Las A van juntas, entonces yo pongo A sub 1 más A sub 2, ¿verdad? Más A sub 2. Y vea que aquí tiene que ser un menos. Entonces, como los dos tienen menos acá, yo saco factor común el menos. Y entonces queda menos B sub 1 más B sub 2. O sea, todo yo estoy transformando por conveniencia. Eso sí, por conveniencia, aplicando reglas matemáticas, no de conveniencia a lo que yo quiera. Porque aquí está bien, aquí yo puedo aplicar un factor común en el menos en la vez, porque es válido. Y aquí yo puedo decir, ah, bueno, mira, yo tengo que dejar la M sola. Entonces la M tiene que quedar sola, saco un factor común. Entonces me queda Z más Z prima. Y entonces ahí donde usted decía, ah, bueno, mira, esto pertenece a Z. ¿Por qué? Porque ambos pertenecían a Z por definición. Entonces, esto es trabajar por conveniencia uno, pero aplicando reglas matemáticas bien aplicadas. No es aplicar por aplicar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué apliqué yo aquí? Factor común en el menos para la B, para que me quedara así esto entre paréntesis. ¿Qué apliqué aquí yo para que me quedara la M sola? El factor común las M. Y listo. Entonces, esta les va a quedar en el examen. De una vez se los digo, vayan practicando y vayan viendo cómo la hacen. No está difícil. Sinceramente, no está difícil. Y sinceramente les voy a decir que para este tipo de preguntas tienen que sacar factor común. ¿Oyeron? Sacar factor común. Profe, Ujú. no es cierto que se hace muy parecida a la de la suma. Muy parecida. Muy parecida. Son un poquito más largo, donde ustedes tienen que acomodar, sí, pero es muy parecida. La verdad que sí. ¿Oyeron? La verdad que sí. Sí. Cualquier cosa, traten de hacerla, ¿oyeron? Vamos a seguir. Aquí hay unos ejemplos de suma y resta para estas clases de congruencia. Vean, aquí yo que un día que estaba viendo esto, yo decía, ¿cómo es que yo aplico eso? ¿Y por qué es que dice esto, que eso es igual a esto más esto? Y todo. Yo me quedé así todo extrañado. Por ejemplo, ¿qué dice acá? Y lo vamos a sacar acá. Vean, ¿qué dice aquí? Que en las clases, no sé si lo puse adelante, la verdad. No. No. Vamos a hacer esta. La próxima lección seguimos con lo demás. Para que ustedes entiendan esto. Vean, en esto de acá se aplican, por ejemplo, yo puedo decir que
Ay, Dios. ¿Qué? La clase de congruencia de A más la clase de congruencia de B, perdón, ¿verdad? Es lo mismo que decir A más B, sumar esos dos, y en el módulo M. Es lo mismo. Igual se aplica para el producto. Para el producto, ¿verdad? Es lo mismo que decir entonces A por B de M. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Mi pregunta aquí, yo estaba ahora viendo y yo decía, ¿por qué esto? ¿Qué es esto así? ¿Por qué sucede esto? Vean, aquí está fácil, esta primera, porque recuerden que cuando M es 12, cuando M es 12, son todas las clases de congruencia hasta llegar desde 0 hasta 11, digamos. No, hasta 11, no, bueno, no me hagan caso, perdón. No me hagan caso. Entonces, aquí está bien esto. Se aplicó la propiedad, vean que es 3 más 7, queda 10 y en el mismo módulo queda. Es la misma propiedad. Aquí también es la misma propiedad. Entonces ya queda 15 menos 5 a 10 y con 2 misma propiedad, ¿verdad? Y aquí se aplicaron igual, todo esto igual. Todo eso está fácil. Son las propiedades. Aquí en donde yo dije, ¿por qué 8 más 9 está en 17 en el mismo módulo? Y yo decía, ¿pero qué pasa con esto? Porque dice que es igual a la clase 5. La clase 17 en el módulo 12 es igual a la clase 5 en el módulo 12. Yo decía, ¿por qué? Y entonces ya no me quedó otra que comprobar. Y entonces vean lo importante de esto. Y entonces yo comprobé primero para ver si era cierto. Vamos a hacer la clase de 17. La clase de congruencia de 17. Para los 3 primeros valores o 4 valores primeros. Negativo y positivo, ¿verdad? Recuerden que esto es lo mismo que decir el que está aquí, que es 17, más 12. Y recuerden que este que está aquí es el Z que va a cambiar. Y el Z va a ser todos los números negativos y todos los números positivos. Esa es la fórmula, recuerden, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo con los primeros 4 negativos. Alguien que me diga 17 más 12 por menos 4. ¿Cuánto da 17 más 12 por menos 4? Alguien que me diga cuánto da. 17 más 12 por menos 4. Menos 31. Menos 31. Igual, entonces 17 más 12 por menos 2. 7. 7 o menos 7. Menos 17 7. más 12 por menos 3 es, perdón, por menos 3. Por menos 3, perdón, es. Menos 19. Menos 19. Ahora, 17 por 12 por menos 2. Menos 7. Menos 7. Ahora, 17 por 12 por menos 1. 5. 5. Ahora, 17 por 12 más 1. Digo, por 2, 17 más 12 por 1. $29. Bueno, perdón, pero es primero con el 0. Con el 0 da 17, ¿verdad? Ahora 17 por 12 por menos 1, ¿ah? 29. 17 por 12 por 3. 53. 53.
Entonces 17 por 12 por 4. 53 da eso. 65. 53 y 65. Por 12 por 3, 36. Ajá. ¿Y la otra? 65. Estamos bien ahí. Bueno, eso sí, perdón. No se puede cerrar. Y entonces yo voy a hacerla con la clase 5. Con 12. Hagamos con los primeros. Sería entonces, aquí sería 5 más 12 por el número ahí, por menos 4. ¿Cuánto da? Menos 43. Por 3. Menos 31. Por 2. Menos 19. Por 1. Menos 7. 7. Ahora por 0. 5. Por 1 da 17. Por 2 da 29. Y así sucesivamente. Vean que es la misma, ¿sí o no? Te van a ver que es la misma. Entonces decía, entonces yo decía, ¿y esto aquí? ¿Por qué es esto? Entonces yo me di cuenta que como el número que está acá es mayor al módulo, entonces como que se devuelve. ¿Me entienden? Se devuelve. Entonces, ¿qué hago yo en este caso? Bueno, para yo saber cuál es el número que va ahí, entonces yo lo que dije, bueno, a 17 lo voy a quitar. Le voy a quitar 12, que es el módulo, y me da 5. Entonces, por eso es que llega ahí que la clase de congruencia de 5 en el módulo 12 es igual a la clase de congruencia de 17 en el módulo 12. Y entonces yo dije, bueno, vamos a hacerlo igual con otro. Entonces, y lo comprobé con este. Que vean que aquí me dan esto aquí. Entonces dije, bueno, sí, está bien. 21 menos 9 da 12. Digo, perdón, 21 menos 12. Siempre se le va a restar el 12, ¿oyeron? Siempre se le va a restar el 12. Y eso da 9, que eso es lo que está acá, ¿ven? Y aquí es igual aquí, igual acá. Solamente que ahí no lo voy a restar, ahí lo voy a sumar. Entonces yo voy a sumar menos 63, o le voy a sumar el 12, o le voy a multiplicar el 12 hasta que me dé un número positivo. Ya, y si ustedes multiplican 12 por 5, 12 por 6. ¿Cuánto es 12 por 6? Menos 63 más 12 por 6. ¿Cuánto da? 72. ¿Cuánto da eso? ¿Alguien que me diga? Menos 63 más 12 por 6. ¿Ah? Nadie. Menos 63 más 12 por 6. Ajá, correcto. 9. 9. Y si ustedes ven acá, entonces es el 9. ¿Vieron? Entonces, así yo saco eso, entonces. ¿Y aquí por qué sumé? Jay, ¿por qué sumé? Porque, en otras palabras, es como ir restando el 12 hasta que me dé un número positivo, en este caso. Porque recuerden que ahí va a ir positivo siempre. Porque aquí me está dando positivo. ¿Eh? Aquí, por ejemplo, ¿qué hicieron ellos? Estoy a 72. Jay, para no ir restando 12, 12, 12, lo que hago yo es entonces menos 12 por, Jay, el único número ahí que sería 6. 72 menos 12 por 6 da 0. Entonces, yo en ese caso, yo puedo decir que menos 63
más, bueno, está igual a lo mismo hay que decir que la clase de congruencia de 0 en el módulo 12. Ahora, ustedes me dicen, pero también puede ser igual a muchos. Claro que sí puede ser igual a muchos. ¿Qué pasaría si yo en vez del 6 pongo el 7? ¿Cuánto me da en vez del 6 pongo el 7? Alguien que me diga. Con el 7. Menos 63 más 12 por 7. ¿Ah? 21. Ah, bueno, entonces yo puedo decir, es lo mismo. Entonces la clase de 21, en la clase de congruencia de 21 en 12, es la misma cosa. Es igual a la clase de congruencia de menos 63 en 12, que es igual a la clase de congruencia de 9 en 12. Vean que hay muchas iguales ahí. ¿Oyeron? ¿Vieron? ¿Lo entendieron? Sí. ¿Ah? ¿Por qué se Sí, da eso? profe. Entonces, vean, vamos a quedar aquí. La próxima lección seguimos con este mismo tema. Terminamos el tema y seguimos con otro más. ¿Oyeron? Que tengan buen día. Muchas gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Bueno, hasta luego. Buenas tardes. Bueno. Buenas tardes a todos.